Hola amigos de Editorial Entre Tejas, es un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a presentar a uno de nuestros autores, al doctor Carlos Gutiérrez Alfonso, de quien hemos editado y publicado recientemente su obra Tiempo y Espacio, Experiencia Estética. Este es un trabajo del cual nos va a hablar el doctor Carlos Gutiérrez Alfonso. Él es licenciado en Antropología Social, maestro en Literatura Mexicana y doctor en Humanidades y Artes. Se ha desempeñado en la academia, pero también en el trabajo de investigación en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, mejor conocido como CESMECA, y actualmente es investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, CIMSUR, de la UNAM. Es poeta y ensayista, ha publicado los poemarios Sirene en 1994, Vitral el Alba en el 2000, Mudanza de las Sílabas en 2012 y Poniente en 2012. Para un editor siempre es importante hacer la división entre el trabajo de ficción y de no ficción. En el trabajo de no ficción se incluyen los trabajos de ensayos académicos, de ensayos sobre temas sociales, antropológicos, humanísticos, poéticos, como es el caso de Tiempo y Espacio, Experiencia y Estética, el libro que recientemente publicamos en Editorial Entre Tejas y gracias a lo cual nos brinda una entrevista el doctor Carlos Gutiérrez Alfonso. Saludos, doctor. Qué gusto que estés con nosotros y te pediremos, por supuesto, que platiques para nuestros probables lectores, la gente que se interesa en este tema, sobre tu libro. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, por el espacio para hablar de este libro en el que pues aparecen estas preocupaciones que he ido desarrollando sobre cómo acercarse a la obra literaria, qué es lo que se puede encontrar en la obra literaria. Y en este esfuerzo lo que he intentado es conjuntar las dos disciplinas en las que he trabajado, la literatura y la antropología y la literatura. Estoy empeñado en hacer todo un trabajo que sea antropología de la literatura, que sea literatura a partir de la antropología. Y bueno, entonces este libro recoge esas inquietudes y publicarlo gracias a Entre Tejas también implica poner estas nociones de tiempo y espacio en una discusión mucho más amplia que no se reduce exclusivamente al ámbito del literario, sino también al ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales. Lo quiero poner también, esta discusión la quiero poner en diálogo con las ciencias sociales, porque en las ciencias sociales, en la antropología, sobre todo, están estas nociones de comunidad, territorio, territorialidad, ahora que vienen de la geografía, estos dos últimos, pero el de comunidad es más de la antropología, pues que tiene que ver con tiempo y espacio. Y eso hago un contrapunto y llevo la discusión en este libro al terreno de las humanidades, al terreno de la literatura. ¿Qué es lo que hago? Pues ver de qué estamos hablando, a qué nos referimos con tiempo y espacio. ¿Y cómo tomo estas nociones? Son clásicos los estudios de los tópicos en los estudios literarios. En su libro famoso, Keiser habla de los tópicos, y es al enfrentarme a esta noción de los tópicos, me fui preguntando pues acerca de lo que ocurría en los textos, cuáles eran los temas que se estaban tratando en determinados, sobre todo poemas, pero luego también me fui encontrando con las nociones de tiempo y espacio
en Bakhtin, que me vino a abrir, a dar toda una posibilidad para decir, para preguntarme sobre lo que está pasando en el poema. En el poema pasan cosas y me interesaba saber qué cosas estaban pasando y preguntar acerca de dónde estaba ubicado el poeta en determinado poema, en qué espacio, y viene todo este juego con con estos tiempos que conocemos, el presente, el pasado, el futuro, a qué se está refiriendo y cómo está moviéndose el poeta en esos términos. Y pues, empecé a preguntarme acerca de estas nociones. Y también pues me fui acercando a la noción de la experiencia estética, pues que tiene toda esta tradición que viene de antes y que tiene que ver con los estudios clásicos de estética y donde la experiencia tiene un lugar importante. Tiene que ver cómo se enfrenta alguien a algo, ¿verdad? Y se habla de que estamos siempre inmersos en experiencias estéticas, para decirlo de otra manera, que toda experiencia podría tener este componente de estética que tiene que ver con la percepción, cómo se perciben las cosas y a partir de qué se perciben. Después fui viendo también, aunque no lo desarrollo en el libro, que estas nociones de la percepción se fueron colocando eh, eh, con un gran espacio en los estudios antropológicos, que ya tiene que ver con todos estos cambios en la manera de hacer antropología. Entonces, bueno, me voy moviendo en esos terrenos y en el libro acomodo ejemplos, veo un poema de Baudelaire y me gusta mucho ver a los autores, conocer un poco de su tiempo y de su espacio para saber por qué está yendo el poema de determinada manera. Y eso lo hago con el texto sobre Baudelaire. Pero también me pregunto, que es algo que me inquieta, sobre cómo ver un tiempo y un espacio como el nuestro. Y digo nuestro, estoy pensando que Entre Tejas tiene como punto de partida Comitán. Y ¿qué se puede decir desde ahí? ¿Cuáles son las nociones que podemos trabajar a partir de ahí? ¿A quién nos mueve pensar, por ejemplo, cuestiones como la modernidad, que es donde voy ubicando la discusión, y ubicados en un lugar como Comalapa, mi pueblo, ¿no? Como Comitán, ¿qué podemos pensar? ¿No? Y para ir conduciendo toda esta discusión me sirvió mucho, me valí de trabajos de Claudio Magris y sobre todo uno donde hace referencia al anillo de Clarís. Y justo el anillo es esto, ¿no? Es decir, no hay un centro, ¿verdad? Y todo se resuelve en, en las afueras, digamos, para llamarlo de alguna manera. Y ahí, en ese texto, Magris dice, bueno, el hecho de que se haya perdido un centro no quiere decir que se deje de lado la construcción del sentido. Siempre está esa inquietud, y la puso de frente Borges también, de preguntarse por el sentido de las cosas, por el sentido de lo que se está haciendo, y más en este tiempo y en este espacio, casi como que resulta obligatorio preguntarse sobre el sentido de las cosas. Bueno, entonces todo esto está ahí mezclado en este libro que Entre Tejas ha hecho el favor de editar. Carlos, muchísimas gracias. Fíjate que justamente los grandes cambios en este momento se están dando, la percepción del espacio y el tiempo. Y quiero comentarte lo siguiente. Meses atrás, cuando Entre Tejas recibió el manuscrito, tuve oportunidad de leerlo, por supuesto, me llamó mucho la atención
Y te recordaba, te lo comenté en su momento, que en nuestros estudios universitarios de letras, pues hubo un libro que en mi caso fue muy importante, como es el caso de los trabajos de Jacobson sobre literatura, sobre Baudelaire, sobre los grandes poetas franceses de Sí, fines del sí. siglo XIX. Y me encontré con lo mismo en buena medida en tu trabajo de tiempo y espacio. Me gustó mucho que un académico chiapaneco, alguien a quien yo conozco desde nuestra tierna infancia justamente, dedique este tiempo desde la academia y la reflexión a un tema tan interesante como la poesía, estos conceptos de tiempo y espacio, y nos dé una idea general de lo que ha sido el tránsito de la percepción del tiempo y el espacio desde los poetas románticos, el mismo Baudelaire hasta la fecha. Hay una parte, un capítulo en que le dedicas a Ramón López Velarde Ujú, un ujú. estudio. Y quiero hacerte esta pregunta, ya que te refieres a Comitán, a Comalapa. Este libro podría ser un libro de texto para los estudiantes de letras y de humanidades de nuestro estado. Deberíamos tomar en cuenta como editorial, como autoridades también educativas, universitarias, el que nos leamos o leamos los alumnos y el resto de los lectores a nuestros académicos, a los que están trabajando este tema, que sobre todo lo están emparentando con los temas locales. Si yo te preguntara, estas tesis que tienes, esta teoría que has desarrollado, obviamente se puede aplicar a Duvalier, a Rosario Castellanos, a Raúl Garduño, a nuestro querido Noquis Cancino Casaonda, a Jaime Sabines. ¿Qué hace falta para lograr esto, para aplicarlo, para estudiarlo? ¿Es factible? ¿Necesitamos conocerlo también, saberlo, familiarizarnos con esto? Bueno, primero lo que intenté fue probarme. Sí, en función de los estudios que fui haciendo, primero probarme y decir, bueno, soy capaz de hablar de estos temas. Son temas que están lejos porque vengo de un pueblo que está por allá en la frontera. Y entonces eso fue lo primero. Y lo segundo que está en relación con tu pregunta tiene que ver con que pues vayamos sabiendo que eh, eh, se están haciendo cosas, que hay que leerlas, que hay que hay que leernos entre nosotros. Eso es muy complicado, es muy difícil, porque se tiene todo, sobre todo en la academia, el peso de estas grandes instituciones, quiero decir, los grandes nombres, no voy a dar ninguno ahora, que se nos imponen y que tiene que ver también con la manera en que se hacen los textos académicos, siempre con un soporte teórico, de pronto demasiado pesado, que oculta toda esta particularidad que tiene una enorme riqueza. Los alumnos de letras de nuestro medio pueden recurrir a un texto como este y darse cuenta de que es posible ponderar, poner en una discusión autores de nuestro medio. Yo estoy muy empeñado en dar este lugar a los autores de nuestro medio. Lo hice en otro libro que se publicó con Eculta, donde veo poemas de autores chiapanecos. Y es eso, es decir, yo puedo leer con un entramado que no sea muy pesado, un entramado teórico que sirva de base, autores chiapanecos. Y entonces ahí juego también con el tiempo y el espacio. Es decir, aíslo, lo dijo Alfonso Reyes, ¿no? Así como hacer un corte para ver un tejido, aíslo un texto y veo ese texto en sí mismo y vaya a decir, para mostrar que quien escribió el texto está en diálogo también con, con otros autores que no se circunscriben a su localidad, ¿no? Digo esto y estoy pensando en Saturnino Ocampo, un autor del siglo XIX que pues leía, alguien que leía, y es posible ahí reconocer esas lecturas. Entonces, nuestra disciplina, la literatura, sobre todo,
fortalece porque no tiene que ver exclusivamente con la espontaneidad de alguien para escribir, sino también con la formación que ese alguien tiene, ese alguien que lee, y es a partir de la lectura como se va llenando de estos universos y de estas maneras de colocar aquello que está percibiendo en un tiempo y en un espacio. Y decía también que estoy interesado en colocar la discusión desde una parte, desde mi pueblo, quiero decir, pero también desde, ahora lo llevo al lado de la antropología, desde quienes han caminado estas tierras. Ahora, por ejemplo, me voy al lado de la antropología, la gente que hace antropología se va a estos grandes autores y de pronto uno encuentra, y uno se pone a revisar los materiales, que gente como Carlos Navarrete tiene ahí toda una propuesta sobre los caminos y lo que los caminos tienen y lo que hay en los caminos, ¿no? Y esa es una antropología nueva que muchos toman como base a partir de los franceses, sobre todo, ¿no? Y esos textos de Don Carlos son de los años 60, 70. Entonces es nada más de tener curiosidad para leer. Y digo leer sin ningún adjetivo, pues el hecho de sentarse a leer, y quien desarrolla esta habilidad tendrá la enorme capacidad de reconocer lo que hay en un texto. Entonces, pues bueno, hay que darse esa oportunidad de describir y descubrir mundos a partir de la lectura. Estamos con el doctor Carlos Gutiérrez Alfonso hablando de su libro más recientemente publicado en Entre Tejas, Tiempo y Espacio, Experiencia Estética. Sin embargo, no quisiera dejar pasar la oportunidad, Carlos, de que nos hables un poco que está relacionado con esto y que ha sido el interés de Entre Tejas y de sus autores, de hablar un poco de la academia en Chiapas, de los estudiosos, los diferentes investigadores y la importancia que tiene lo que se está haciendo en Chiapas en cuanto a la reflexión filosófica, histórica, literaria, antropológica, en el ámbito también de las artes visuales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una etapa también de un gran cuestionamiento a la colonización que hemos padecido y en buena medida al menosprecio del conocimiento y el trabajo y la labor intelectual de regiones, de comunidades pequeñas. ¿Cómo ves? ¿Crees que en el caso de Chiapas, como de otros estados del país y de otras regiones del mundo, existe la materia prima, el trabajo ya elaborado, la escultura terminada y no solo la cantera, para proyectar a nivel nacional e internacional este conocimiento acumulado? ¿Y cómo funciona la academia también? Es decir, mucha gente nuestra no tiene idea de cómo es la vida diaria de los académicos, la investigación, la invitación de otras universidades para ir a impartir seminarios, cursos, la ventaja ahora de estos medios electrónicos, digitales, para poder también arrojar la semilla de lo que se hace en Chiapas a todos los territorios. Sí, hay toda una tradición de hacer, de generar conocimiento, ¿no? En Chiapas. Eh, sí hay toda una intención de que este conocimiento se conozca, y, y vería dos momentos. El primer momento de toda esta posibilidad que ha habido de generar conocimiento, y por el otro lado, pues sí, la curiosidad que deben desarrollar quienes apenas están empezando para conocer todo esto. Voy a tratar de ilustrar mi respuesta con algo que me emocionó mucho. Cuando se dijo que una revista en la que participé
se iba a colocar en la red, me dio mucho gusto, me emocioné muchísimo porque me imaginé a un joven de nuestra región, de un ejido a donde llegara una señal y de que tuviera la curiosidad de navegar y de encontrarse con la revista y que le empezara a leer. Iba a tener ahí todo un universo enorme, enorme. Yo no sé si está pasando. Estoy diciendo esto y estoy pensando en la experiencia que tuve en la radio, en donde de pronto a las 2 de la tarde, cuando me tocaba hacer locución, me ponía a leer poemas. ¿Y qué pasó ahí con esa experiencia que tuve durante unos años? ¿Quién tuvo la curiosidad del otro lado de dejarse atrapar por esas palabras? Pues igual ocurre acá. Hay todo pues un desarrollo en términos de investigación, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, y ahí está ahora disponible, sobre todo porque se han abierto las plataformas y muchos libros están ahí disponibles, igual como se va a hacer con Entretejas, en dar una probadita, ¿no? de los libros, está la revista colocada en la red. Pues bueno, entonces son dos momentos, ahora trataré de decirlos de nuevo. Por un lado, todo este trabajo de la investigación, y por el otro, todo este compromiso, lo voy a decir, ¿verdad? De las nuevas generaciones, de tener la curiosidad suficiente para saber que ahí está todo un universo, y pues es cuestión de uno mismo situarse en ese tenor de generar conocimiento, de estar dispuestos a generar conocimiento. Y también nos puedes compartir el tema de la academia. Es decir, estoy pensando en un muchacho que termina el bachillerato, que termina la prepa, que decide estudiar humanidades, ciencias sociales en nuestras distintas universidades en el estado de Chiapas, y qué posibilidades tiene de desarrollo en la academia, en la actividad profesional. Y yo creo que eso podría quedar muy bien ejemplificado si nos cuentas un poco tu experiencia, como comentábamos anteriormente, en la academia, en la investigación, en los seminarios, en las invitaciones a otras universidades. O sea, ¿qué posibilidades tiene un chiapaneco o una chiapaneca que se dedican a esta actividad intelectual y académica? Pues, pienso que las posibilidades van a estar en función del rigor con que se asuma la tarea, como en casi todo, pienso. Si uno se va comprometiendo y va teniendo estas inquietudes de decir, voy a estudiar tal área, me interesa estudiar tal área, los campos se van abriendo, y, y he tenido ahora la enorme oportunidad, a partir de estar dando clases, de ver a gente, a mujeres que han tenido que batallar, ¿no? Para formarse, para terminar la primaria, no conociendo de todo el español, no dominándolo, y luego yendo hacia la secundaria, y llegan ya a la universidad con todavía, no debía decir todavía, llegan con todo ese ímpetu desarrollado para decir, deseo continuar conociendo, deseo seguir aprendiendo, y se ve en el rostro todo ese ímpetu que está ahí por querer hacer esta actividad, por dedicarse a esta actividad. Una actividad que requiere de mucha dedicación, de ir sabiendo que junto a una A hay que colocarle, ¿no?, otra letra, y qué letra hay que acomodarle, y eso para ir construyendo un significado que le va a decir algo a alguien, que va a llegar por medio de un libro, que va a llegar por medio de una pantalla,
para que ese alguien pueda comprender esto que se está investigando. Entonces, a partir de lo que he vivido, sobre todo con los alumnos, todo mundo tiene la posibilidad de ir abriéndose camino y están ahí pues todas las posibilidades. Y estoy diciendo esto y recuerdo lo que me decía una persona que estaba en el área de las becas hace años, cuando se podía viajar, no como ahora que ya no viajaremos tanto. Decía, yo estoy aquí esperando que vengan los alumnos, porque están acá las becas para que se vayan a estudiar a donde quieran. Lo único que tienen que cumplir es con el promedio mínimo para poder irse y estudiar un semestre, un año en otro lado. Entonces, bueno, esto que estoy diciendo, lo digo, esto va a cambiar a partir de lo que se nos ha venido encima como un monstruo enorme, pero bueno, nos tenemos que ir adecuando para que esta vida siga siendo posible. Estamos conversando con el doctor Carlos Gutiérrez Alfonso, comentando la edición más reciente de su obra, Tiempo y Espacio, Experiencia Estética. Queremos agradecerte, Carlos, esta oportunidad que nos das. Quiero también comentarle a quienes nos hacen favor de acompañar que estamos en un momento histórico de la humanidad y en este caso de México y de Chiapas, muy complicado. Estamos dentro de nuestra casa, se han detenido las actividades, hay una pandemia originada por el coronavirus o COVID-19 que ha trastocado todo, y esto sirva también como una disculpa porque Entre Tejas ha hecho las entrevistas a sus autores en persona, en vivo. Así teníamos planeada esta entrevista con el doctor Carlos Gutiérrez Alfonso, pero dijimos, ¿para qué esperar? Hay incertidumbre hacia el futuro, hay esta manera de poder hacerlo, así que aquí estamos, que nos da este medio maravilloso. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo que nos has obsequiado, por tus palabras, por el enriquecimiento que significa también escucharte, por supuesto. Y pues mencionabas hace rato a don Carlos Navarrete, arrieros somos, en el camino andamos, Aquí estamos, arrieros del agua, y seguiremos trabajando e impulsando este proyecto que es Editorial Entre Tejas, que junto con sus autores, con un catálogo que ya tenemos de la Biblioteca de Escritores de Chiapas, seguiremos en este camino, mostrando al universo, al mundo, a México, a todo el estado, la obra de nuestros creadores, de nuestros escritores. Esa es la idea, ir conformando esta gran biblioteca de escritores de Chiapas y ser un ejemplo en el concierto nacional de que en los estados hay autores, hay académicos, hay gente que tiene material muy valioso que debe publicarse y que tenemos que cambiar aprovechando esta situación también, aunque lo habíamos planeado antes, pero esto nos ayuda más a regresar un poco de esta globalización y, como tú decías, no depender colonizadamente únicamente de las voces que hemos dado por autorizadas, sin explorar en nuestro interior, sin explorar en nuestra circunstancia, en nuestro entorno, para poder hacer este trabajo editorial que nuestro, como editores, es el de difundir este conocimiento que ustedes hacen posible. Gracias, Carlos, por eso. Y bueno, adelante, ¿quieres comentarnos algo? Bueno, muchas gracias, gracias por la entrevista, gracias por haber editado el libro, porque te haya parecido que puede ser del interés de una comunidad, sobre todo la comunidad estudiantil, que podría acercarse a estos temas. Y felicidades por impulsar este proyecto que va caminando, va siendo cada vez más sólido el proyecto de Entre Tejas. Muchas gracias y pues sí, este es el tiempo. Qué bueno que pudimos hacerlo por este medio, que por lo menos lo pienso ahora, me da la posibilidad de olvidarme un poco de lo que está pasando allá afuera, que es terrible, y que ojalá y pronto podamos platicarlo de otra manera. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes quienes nos han acompañado en esta entrevista.
Y los invitamos a que exploren en nuestra página web www.entretexas.com.mx la oferta bibliográfica, los títulos que tenemos en Entre Texas para ustedes y también los números que tenemos allí gratuitos de la revista Entre Texas que pueden ser de su interés. Tenemos también el formato, además del impreso, el formato en libro digital de cada uno de los autores que conforman el catálogo de Entre Texas. Desde Chiapas, un saludo muy afectuoso para todos. Que tengan un excelente día. Gracias, Carlos. Que estés muy bien con tu familia. Gracias. Gracias.